El miedo mío es encontrarme con un venezolano y que me diga, ya tú sabes, y no saber. Ay, qué angustia, qué angustia, qué angustia. ¿Te fijaste que la gente de ahora no tiene vergüenza de nada? Nosotros que nos hemos criado, nosotros los viejitos, ¿no? Eh, Nos hemos criado con eso, ¿no? De que no se te vea tal cosa y así. Nos hemos criado con una cuestión de la vergüenza. Me acuerdo que papá tenía una motivación para que nosotros nos limpiáramos, nos bañáramos, que decía, pero bañate, mirá si vas por la calle y te revolea un camión y te tienen que llevar a una clínica, al hospital, y ¿qué va a decir la enfermera que te tenga que desvestir para curarte? Dice. Te das cuenta, ahí tenés pintado todo el panorama, eh, el miedo y la cosa, y esas exageraciones del miedo, de la vergüenza de antaño, se han cambiado porque nosotros siempre somos pendulares, o sea, vamos de una punta a la otra, nunca a una posición intermedia, sabia, sana, mesurada, no, vamos de una punta hasta la otra. Y en este tema en particular, sí hemos pasado de la época, como dijo alguien que leí la vez pasada, hemos pasado de tener vergüenza por todo a no tener vergüenza por nada. Qué bárbaro, no tienen vergüenza. Dice que antes las chicas tenían vergüenza y se ponían rojas. Dice que ahora una chica si se pone colorada le da vergüenza. Esta es la época donde en vez de tener vergüenza nos autopercibimos. Y yo quiero decir seriamente acá que yo me autopercibo como una persona que le gusta comer. eh, y no tengo ninguna vergüenza porque me autopercibo así. Y estamos por hacer una marcha, vamos a cortar la Avenida de Mayo, que con una marcha de gorditos que vamos a usar unos carteles que dicen queremos comer en libertad. Así que por favor, no se crucen en nuestro camino porque estamos en la época en que nos autopercibimos como personas que comen sin remordimientos y sin vergüenza, y así nos va. Dicho que fuera este mandamiento de la salud contemporánea, quiero decir que voy a leer un texto que tenés que tener cuidado al escucharlo. Cuando uno habla, una de las cosas que uno tiene cuando habla, más si fue criado con eso de que no tenés vergüenza, fíjate en tal, es que uno está todo el tiempo fijándose, que si digo esto puedo ofender a alguien, que si digo esto puedo tocar a alguien, que si digo esto lo digo demasiado brutal, entonces a alguno se puede ofender y no le va a hacer bien. Si yo quiero que le haga bien, lo tengo que poner en una forma que no sea brutal, pero si no es muy brutal, a veces queda autopercibite como pecador y listo, anda a Dios y decirle, Dios mío, no me importa ser pecador porque yo me autopercibo así, eso es lo que yo soy y jamás cambiaré. Así, la historia de la humanidad ha tenido gente así. Y ahí está justamente, como dice ese dicho, en el pecado la penitencia, ahí está, que cuando una persona no le importa cómo queda delante de Dios, se autopercibe así y entonces queda fijado en esa posición. Solamente las personas que desean cambiar de corazón, no formalmente, sino que desean realmente y profundamente vivir una vida que lo ponga contento a Dios, se autoperciben como personas que quieren agradar a Dios. Así era Jesús. Vos decís, pero Jesús era perfecto, no tenía nada que cambiar. No, probablemente no, pero estaba siempre pendiente de Dios por las dudas y Dios le decía, en esto hay que cambiar. Estaba siempre pendiente. Él dijo,
Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es que él vino para hacer lo mejor que podía. Vino para hacer lo que el Padre le mandaba, y eso lo puso en posiciones muy peligrosas. De paso, en síntesis, la vida de Jesús fue, se cuidó, trató de no causar escándalos. Varias veces en el Evangelio se cuenta cómo él rehuía situaciones de conflicto, pero al final eso fue manifestándose cada vez peor hasta que finalmente lo llevaron a la cruz y lo mataron. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista, y lo mismo le pasó a Juan, a Pedro, a Andrés, a Felipe, etc. Hay una lista, te digo, uno a veces no quiere ver esa lista, ¿no? La lista de los grandes héroes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también ha sido así. Vidas que son ejemplares por la búsqueda de la voluntad de Dios, pero vidas fracasadas en muchos aspectos de acuerdo a los patrones contemporáneos de esas personas de éxito. Patrones de éxito contemporáneos de esas personas, eso quise decir. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. Me olvidé de advertirte que voy a leer un texto que no es fácil de leer y digerir, y que hay gente que de esa nueva era, viste, todo es buena onda, todo está bien, todo es divino, todo es autopercepción, te va a caer mal. Y justamente tiene que ver con eso. Si vos priorizás sentirte bien, este texto te va a caer ácido. Si vos priorizás oír la voz de Dios, este texto te va a hacer bien. Y a mí también, no nos va a hacer bien. Camada de víboras, dijo Juan. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Mirá qué casualidad. ¿Cuál era la excusa que tenían estos que eran los líderes religiosos de su tiempo? Dice específicamente en Mateo 3:7 que leí recién, fariseos y saduceos. Los saduceos eran los capos que manejaban todo el tema del templo, del culto, de la adoración de los judíos. Eran los líderes, eran los senadores, digamos, de su tiempo. Ellos tomaban las decisiones que afectaban a todo el pueblo judío. Y vinieron a curiosear a ver qué es lo que hacía este Juan. Y entonces Juan les dijo esas hermosas palabras de camada de víboras, que si yo las dijera, si yo dijera eso de algún estamento de nuestra sociedad hoy día, perdería unos cuantos escuchantes que dirían, no, usted tiene que dedicarse a lo espiritual, no a meterse en la política o en la religión que no sea la suya. Y la verdad es que eso es parte de esa mentalidad contemporánea de tratemos de autopercibirnos de cierta forma. Y es lo que dijeron esos. Le dijeron, y Jesús, es interesante porque Jesús pone en boca de ellos, dice, no digan ustedes que estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. ¿Cómo se percibían los fariseos y saduceos? Pregunto, como descendientes de Abraham. Dice, ¿Abraham ha dejado una herencia? Sí, somos nosotros. Nosotros nos autopercibimos como la herencia de Abraham. Y si le hubieran preguntado a Jesús, ¿dónde está la verdadera herencia de Abraham, el padre de la fe del Antiguo Testamento? Jesús hubiera respondido, y Juan hubiera respondido, soy yo, papá.